Estamos con Verónica Mendoza. Bienvenida, Verónica. Muy buenas noches, ¿Tú eres Nicolás. amante del fútbol o no? Sí, claro, me encanta. Solía ir a ver los partidos del Cienciano con mi papá en el Estadio Garcilaso, como tiene que ¿Y ser. qué te parece esto extraordinario que ha pasado esta Bueno, noche? feliz con el resultado en el fútbol y aliviada, Nicolás, con el resultado en las elecciones. Así que una buena semana para el Perú. Ha sido una victoria. Digamos, tú perdiste en la primera vuelta, pero ¿sientes que ganaste en la segunda? Siento que el Perú se libró de la corrupción, del narcotráfico, de la violencia que venían de la mano con la candidatura de la señora Fujimori, lo cual hubiera sido un verdadero drama para nuestro país. Y siento que con ello entonces se abre la oportunidad de un debate serio, amplio, ciudadano, no solamente parlamentario, sobre el tipo de democracia que queremos para nuestro país. Ahora, Verónica, ¿tú no le crees a Keiko Fujimori su discurso de que ella es diferente a su padre? Es decir, tiene a la mitad del país prácticamente, o la mitad de la gente que participó en la elección, porque hay una controversia, ¿no? Decía es la mitad, en fin, la mitad de la gente que fue a votar, votó por... Le ha ganado Pedro Pablo Kuczynski por 41.000 votos. Es decir, es importante para un sector de los peruanos. ¿Cuándo ustedes van a aceptar que, digamos, el fujimorismo tiene que ser readmitido en la vida nacional? Bueno, el fujimorismo está participando en la vida política nacional. Lo que quisiéramos muchos de nosotros es que pudiera ser un verdadero deslinde el fujimorismo con lo que significó la dictadura fujimorista, que pudiera ser un verdadero deslinde con la corrupción, con el narcotráfico, con las personas vinculadas a procesos de esta naturaleza, con los cuales hasta ahora la señora Fujimori no ha hecho un deslinde claro. Ese es el problema, Nicolás. El problema es que para hacerlo tendría que gobernar, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo podría hacer sin gobernar? O sea, ¿cómo deslindar? En la propia campaña electoral, Nicolás, yo creo que justamente uno de los factores centrales para que finalmente fuera el señor Pedro Pablo Kuczynski el ganador fue la incapacidad del fujimorismo y de la señora Fujimori en particular de deslindar con estos males. ¿Cómo es posible que después de que se diera a conocer que la agencia antidrogas norteamericana estaba investigando a su principal financista y secretario general, la señora Fujimori no se haya inmutado siquiera, lo haya defendido a capa y espada? ¿Cómo es posible que lo haya mantenido a su lado después de 2 años de que el Ministerio Público peruano le hubiera abierto una investigación por lavado de activos, por vínculos con el narcotráfico? Eso es lo que no nos permite, Nicolás, tú sabes ahora... que ellos niegan esa versión. Ellos dicen que la DEA en algún momento va a emitir una declaración diciendo que a Joaquín Ramírez no lo están investigando y que en realidad es una desafortunada confusión, como supuestamente ha dicho la señora Lambert, Nicolás, la persona esta de la DEA que habla con el periodista de Univisión. Tú sabes perfectamente que sí hay una investigación en curso de la agencia antidrogas norteamericana que involucra al señor Joaquín Ramírez, y así no la hubiera. Hay una investigación abierta por el Ministerio Público peruano desde el 2014 y la señora Fujimori ni se ha inmutado, ni siquiera se ha preocupado, según nos ha dicho ella misma, por preguntarle al señor Ramírez de dónde viene la plata que tan generosamente él ha puesto a su disposición para la campaña, para los carros, para los locales, para la propaganda. Ni siquiera se ha preocupado en averiguar de dónde viene la plata. Pero no solo eso, Nicolás. Si fuera ese un caso aislado, bueno, le daríamos el beneficio de la duda. Pero son varios los indicios de vínculos del fujimorismo, por lo menos de la cúpula fujimorista, con personas procesadas por narcotráfico y por lavado de activos. Recordemos nada más, Nicolás, cómo es que hace algunos meses atrás se encontró 100 kilos de droga en un almacén de propiedad del señor Kenji Fujimori, hermano de la señora Fujimori, ¿verdad? O recordemos cómo en sus sucesivas campañas electorales... Ellos lo que dicen es que en realidad eso no los compromete porque simplemente ellos alquilan el espacio y luego de la investigación policial, por lo menos hasta donde se llegó, no hubo ninguna conclusión o sospecha sobre algún vínculo, ¿no? Bueno, es decir, que esto le puede pasar a cualquier almacenera, fue la respuesta. Está en proceso, pero además de eso, repito, si fueran indicios aislados, uno les podría dar el beneficio de la duda, pero son demasiadas casualidades en todo caso, porque a esto se suma el hecho de que la señora Fujimori haya sido financiada en sus sucesivas campañas electorales por personas vinculadas al narcotráfico, o Yuquito en su campaña del 2006, el narcotraficante conocido internacionalmente Calle Quirós en su campaña del 2011, una y otra vez. El problema, Nicolás, es que sobre todo ella ha mostrado incapacidad de deslindar claramente con estos males, con la corrupción, con el narcotráfico, con la violencia. Y eso creo que muestra claramente que hubiera sido nefasto para nuestro país, porque ¿con qué autoridad moral entonces
ella hubiera podido combatir la delincuencia, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana que tanto daño Tú sabes nos que Hernando hace. de Soto, en un momento, en una entrevista donde yo le pregunto por qué estás con Keiko y por qué le crees, que es lo que no está ocurriendo claramente con un sector muy importante del país, él me dice, porque es como Prado, me dice. Manuel Prado quiso ser presidente para que se borre de la historia la memoria del apellido Prado como vinculado a una traición, digamos, ¿no? El presidente que reúne fondos y supuestamente se lo lleva y no regresa y deja el país, ¿no?, en el abandono. Y que él pensaba que ese era el móvil de Keiko Fujimori. Es decir, ser presidenta para lavar el honor del apellido Fujimori. Es decir, que eso la obligaba a no cometer los errores del padre. Y a tomar distancia con esto. Ojalá hubiera sido así, Nicolás. Pero la verdad es que Tú dices que la ocurrió. campaña no dio señales de eso. Ella misma reivindicó su participación como primera dama en el gobierno de su padre. ¿Dónde estuvo ella entonces en aquellos años cuando se esterilizaba a cientos de mujeres campesinas en contra de su voluntad? ¿Dónde estuvo ella entonces cuando se constituía un grupo paramilitar, el Grupo Colina, para asesinar a quienes se oponían o criticaban al régimen de turno? ¿Dónde estuvo ella que no se dio cuenta de nada de eso? ¿No lo vio o lo avaló? Ella no ha deslindado con lo que ocurrió en la dictadura fujimorista, Nicolás. Ojalá lo hiciera. Y yo le daría entonces el beneficio de la duda, pero no lo ha hecho. Una y otra vez ella misma y sus principales voceros reivindican lo que fue el gobierno de los años 90. ¿Acaso la señora Cecilia Chacón, principal vocera del fujimorismo, no dijo en la campaña electoral que ellos iban a volver a traer a Fujimori, lo iban a sacar de la cárcel por la puerta grande, verdad? No hay un deslinde claro. Se sigue llamando errores lo que sin lugar a dudas fueron crímenes incluso de lesa humanidad, en virtud de los cuales el señor Fujimori está preso. Entonces, si realmente hubiera voluntad de deslindar con esos hechos nefastos de nuestra historia, enhorabuena, le daríamos entonces el beneficio de la duda al fujimorismo y a la señora Keiko Fujimori, pero eso no es así. Ha demostrado todo lo contrario en su campaña Dejemos a electoral. Keiko Fujimori por un momento y hablemos de Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes tuvieron una confrontación muy dura durante la primera vuelta. De alguna manera, es decir, Keiko Fujimori no hizo campaña contra Verónica Mendoza. Sí la hizo Pedro Pablo Kuczynski en la primera vuelta, para que ustedes no pasen. Sin embargo, ustedes le han dado el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, pero lo que resulta sorprendente son dos cosas. Uno, que es un apoyo sin condiciones, y dos, que ustedes no asumen ningún compromiso con lo que Pedro Pablo Kuczynski haga en el gobierno. Entonces, eso es lo que resulta contradictorio, ¿no? O sea, yo te digo, vota por este hombre, pero lo que haga él en el gobierno no es mi problema. A mí no me mires si este señor nos decepciona, digamos. Nicolás, nosotros hemos sido siempre absolutamente claros desde el principio. En ningún momento hemos apoyado o avalado al señor Kuczynski. Hemos dicho en todo momento que nuestra posición era la de cerrarle el paso al fujimorismo y que en determinado momento eso pasaba por marcar PPK sin que ello significara en absoluto un aval a su programa o a su plan de gobierno. Lo hemos dicho siempre con absoluta claridad. Nuestra voluntad era proteger nuestro país, nuestra patria, de la amenaza de un narcoestado. Y por eso... Yo puedo entender esa argumentación, pero igual te hace responsable. Es decir, tú no puedes decirle a la gente, dentro de un año, si a la gente que son tus electores no les gusta el gobierno de PPK, decirles, yo no tengo ninguna responsabilidad, porque te van a mirar y te van a decir, pero Verónica, tú nos dijiste que había que votar por él. Nosotros tenemos la responsabilidad, Nicolás, efectivamente, de constituirnos en el Parlamento con los 20 congresistas que gracias a la voluntad popular hemos colocado en una oposición vigilante y fiscalizadora, que no significa, ojo, oponerse per se a todo, sino estar atentos a que no se le robe un sol al pueblo peruano, atentos a que no se recorte derechos laborales, ambientales, derecho al territorio de los pueblos indígenas, y estaremos también proponiendo una agenda de debate para avanzar en algunos temas. Verónica, eso es lo que nos corresponde. Yo te quiero preguntar más cosas, o sea, te quiero preguntar, pero Pablo Kuczynski lo ha dicho esta semana claramente, él quiere un gobierno de ancha base, ¿no? Un gobierno que incluya la posibilidad de un acuerdo con ustedes. No quiero que me respondas en este momento a la pregunta, quiero que vayamos a una pausa porque además quiero que nuestros televidentes compartan contigo un reportaje sobre un lugar que se llama Checa. Esto queda en el Cusco, que es tu tierra,
y donde Pedro Pablo Kuczynski obtuvo ¿cuánto? 87.3% de los votos, algo así como Pepe Calandia o de repente Verónica Landia, ¿no? Vamos a ver, tras la pausa, vamos a regresar con este reportaje. Volvemos.